Pues miren, he encontrado una carta de Nemirovich a Chekhov cuando fracasa la gaviota. ¿Quién es Nemirovich? Hemos hablado de él en el capítulo de hombres, ¿no? No. Es que Nemirovich aparece más tarde en la vida de Chekhov. Ah. Ya aparece para quedarse ya para siempre. ¿La leo? Vale. Venga, sí. Vale. Moscú, 11 de noviembre de 1896. Gentil Anton Pavlovich. Perdóname que no te respondí en tanto tiempo. Siempre quería sentarme con una carta grande, o siquiera enviarte los libros, pero con las preocupaciones de la pieza, la escuela, el comité y por el estilo, nunca tengo tiempo. Pues yo me fui de Moscú casi por un mes para terminar la pieza, y en ese tiempo lo abandoné todo. Ahora debo recuperar. Hace tiempo que no sé nada de ti, y eso me consume. No leí incluso ni una nota sobre la gaviota. Oí que no tuvo éxito, o mejor dicho, que tuvo un fracaso extraño, y francamente me fue doloroso. Después, mis suposiciones se confirmaron. Zumbatov estuvo en Petersburgo y presenció la 4ª presentación. Él dice que con esa actuación increíble, esa incomprensión de los personajes y los estados de ánimo, la pieza no podía tener éxito. Siento que ahora dejaras de la mano el teatro, como hicieron Turgenev y los otros. ¿Acaso estarás en Moscú? ¿Y cuándo? ¿Cuál es la dirección de María Pavlovna? ¿Qué haces? ¿Con qué estado de ánimo estás? Escríbeme, me alegrarás mucho. Pero entonces Nemirovich, ¿a qué se dedicaba? Era pedagogo Y director también. y cofundador del Teatro del Arte de Moscú. En 1896 vuelvo a San Petersburgo para estrenar La Gaviota en el Teatro Imperial Alexandrinsky. Pero fue un tremendo fracaso. ¡Muy buenas! ¿Qué tal, compañera? Muy buenas, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal estás tú? Estupendamente. Dime, Me ¿dónde alegro. nos encontramos? Pues mira, ni más ni menos que en la ciudad de San Petersburgo, un 17 de octubre de 1896. ¡Qué frío! Hace un poquito de frío, sí, la verdad. Pues sí, estamos aquí, en las puertas del Teatro Alexandrinsky, donde se acaba de estrenar La Gaviota de Anton Pavlovich Chekhov. Así es, aunque estoy segura de que Chekhov no querría que esta obra fuese suya. ¿Ah, sí? Bueno, ha sido un fracaso. Un despropósito, una hecatombe. Mira, según @Potapenko, en el ensayo previo parecía que habían perdido las fuerzas los actores, sin expresión ni color. Los personajes estaban estereotipados, eran meras cáscaras, dice. Pues mira, aquí Avilova nos cuenta que la gente se desternillaba. Sería mejor que continuara escribiendo relatos, decían. Ni Dios sabe lo que es. Es una deshonra, un escándalo. Es que parece ser que en la parte más dramática de la obra, según Chekhov, lo que salieron fueron lágrimas de risa, en el monólogo de Nina. ¿Tú te crees? Pues aparentemente los silbidos y las burlas siguieron hasta el final de la obra. Incluso la gente decía que era aburrido, estaba furiosa porque encima habían cobrado por ello. Y tacharon a Chekhov de incompetente. Bueno, según Chitao, la actriz que hacía de Masha, ninguna obra se había interpretado tan mal en el Teatro Alexandrinsky antes de esto. Y claro, yo me pregunto, ¿cómo se lo habrá tomado esto Chekhov? ¿Qué dice él? Pues eso querríamos saber. ¿Tú lo has visto? Yo no. Pues claro, ni tú ni nadie, porque en cuanto terminó el primer acto, Chekhov se había ido del teatro. Chitao dice que entró en el camerino en un momento y lo vio, sentado en su silla con la cabeza ladeada, las gafas torcidas y en completo silencio. Cogió sus cosas, salió del teatro y se fue de San Petersburgo. Bueno, es que según @Suborin, lo buscó por todos lados. Dice que no lo encontró hasta las 2 de la madrugada y que según lo que había dicho Chekhov, que nunca más iba a volver a escribir teatro en lo que le quedaba de vida. ¿Tú te crees? Encima Chekhov dijo, los actores actuaron mal, parecían estúpidos, pero ¿dónde queda, dime tú, la humildad de este autor? En palabras del propio Chekhov, el 17 de octubre de 1896, no fue la obra lo que fracasó, sino su propia personalidad. Duras palabras. Durísimas palabras. A decir verdad, Chekhov se olía que La Gaviota iba a ser un fracaso. Él había asistido a 2 ensayos previos al estreno y en el primer ensayo se había quedado un poco alejado, los actores no se habían dado ni cuenta que él estaba ahí y dice que los actores ni siquiera se sabían la letra cuando no faltaba nada para el estreno. Y en el segundo ensayo que fue se dejó ver por los actores y aparentemente bajó la musa, como quien dice. Se inspiraron, hubo luz y de repente Chekhov se llenó de esperanzas y dijo, esto puede llegar a salvarse.
Es que además imagínate, ¿no? Porque Chekhov estaba teniendo muchísimo éxito en su carrera en ese momento y se decía que iba a ser el próximo Tolstoy. Y claro, la hermandad literaria, cuando tuvo este fracaso, lo abrazó, pero muy fuerte, y arrastró por los suelos a Chekhov criticando con unas fauces atroces La Gaviota. Mira qué loco, porque él en realidad escribió la obra en Melijovo, muy feliz, en paz, en silencio. Melijovo era una de las dachas en las que él solía veranear. Así que en ese entonces, yo me imagino, Chekhov es que no podía ni imaginarse lo que iba a ser el estreno y ese fracaso. Y yo me pregunto, ¿por qué fracasaría La Gaviota? Me gusta que me hagas esa pregunta, compañera. A ver, para entenderlo un poco tenemos que volver hacia atrás y hablar un poco del contexto histórico y teatral de la época. ¿Qué te parece? Maravilloso, vamos, estupendo. Vamos para allá. Allá que vamos. Pues mira, Rusia contaba con tan solo 2 teatros estatales. En San Petersburgo era el Alexandrinsky, que se fundó en 1832, y en Moscú el Mikhailovsky. Repito, ambos eran propiedad del Estado para el teatro hablado, por lo que durante la mayor parte del siglo XIX el gobierno ruso controlaba totalmente la vida teatral y prohibía a las compañías pequeñas que hiciesen representaciones en las temporadas de teatro. En 1882 se elimina el monopolio estatal y entonces los emprendedores se dan prisa en Moscú, que no era la capital todavía, pero era la capital comercial, y aquí aparece Kors. Kors, ¿quién es Kors? Kors es un emprendedor que crea el primer teatro independiente, llama a Chekhov para que levante sus obras en clave de humor. Entonces, por ejemplo, Pedida de mano y Oso, unas obras de Chekhov tuvieron un éxito tremendo, pero Ivanov, que ya era una obra más en la clave de Chekhov, más chejoviana, podríamos decir, no tuvo mucho éxito. Y bueno, es que Kors era un empresario que lo que le importaba eran las ventas, no el contenido, ¿no? Pero bueno, los teatros privados de la capital, de la sobria capital del Estado, podríamos decir, San Petersburgo, tardaron más de 10 años en establecerse adecuadamente. ¿Eso qué quiere decir? Que seguían dependiendo del teatro estatal. Y siendo estatal el Teatro Alexandrinsky, la censura estaba presente al 100%. Y a manos de zares nos podemos suponer que la dirección del teatro llevase siendo la misma desde 1832. Bueno, pues esto fue el caso de La Gaviota, que estuvo 3 meses bajo el censor del gobierno, y luego el comité de literaria del Alexandrinsky también la retuvo durante mucho tiempo, hasta que le dieron finalmente la aprobación. Pero vamos, imagínate cuánto tiempo estuvo retenida La Gaviota por temas de censura. Y es que Chekhov tenía razones para estar nervioso. A ver, La Gaviota era una obra revolucionaria desde el punto de vista teatral. La obra estaba destinada al fracaso en ese contexto histórico. En el teatro de aquel entonces se representaban obras clásicas, predecibles, y no había espacio para las artes vanguardistas. La Gaviota era un terrible acto de violencia contra las convenciones teatrales de la época, ya que presentaba una nueva forma de escribir y una nueva forma de entender el teatro. Y esto no es de extrañar, teniendo en cuenta el contexto cultural y artístico del momento, ya que la producción teatral de aquella época, de estos comerciantes de los que tú estabas hablando, lo único que buscaban era justamente eso, hacer dinero, y no había espacio para desarrollar el arte en sí. ¿Qué novedades, por ejemplo, encontramos en La Gaviota que el Alexandrinsky ni se había olido antes? Pues mira, cosas novedosas que iban en contra de lo convencional. Por ejemplo, en La Gaviota no hay héroe ni heroína, sino que se habla de personas comunes, como tú, como yo. Bueno, habla por ti. Bueno, yo creo que sí, ¿no? No había tampoco ni acción ni desenlace satisfactoria, es decir, hasta ese entonces la gente estaba acostumbrada a ir a ver una obra, terminar con un final feliz y todos se iban contentos y maravillosos a casa. Pero todos sabemos cómo acaba La Gaviota, ¿no? Luego también reinaba la ambigüedad y se hablaba de literatura en las obras. Mira tú. Se titulaba como comedia, a pesar que no tenía bromas, para nada. Bueno, dependía también cómo se actuara, ¿no? Justamente en el Alexandrinsky se rieron bastante. Pero bueno, a ver, hay que ponernos en situación. Los géneros de esa época oscilaban entre el vodevil, el melodrama, la tragedia clásica y la comedia. Entonces, La Gaviota parecía que no pertenecía a ninguno de estos géneros, pero sin embargo tenía algo de todos. Luego también otra parte importante de La Gaviota es que prescindía de los efectos teatrales. ¿Por qué? Porque lo importante en La Gaviota era lo simbólico y los estados anímicos de los personajes.
Vamos, a ver, que en general iba en contra de todas las formas del arte, de las normas del arte de ese momento. Bueno, pues entonces es un poco, claro, empiezo a entender ya por qué fracasa la gaviota en ese momento, ¿no? Porque además, si a esto le sumas que solamente se destinaron 9 días a los ensayos de la gaviota y que encima ni había puesta en común. O sea, tú tenías el papel de Nina y te decía, Nina, que Nina coja su papel, sube al escenario, cuando dice Luna se va hasta aquí, tiquití, tacatá, pum, pam, pum, como todo súper estricto, pero sin hacer caso a esto que hablabas, ¿no? O sea, quiero decir, ¿cómo no van a salir cáscaras con esta forma de dirigir cuando la gaviota necesita de este estado anímico en los personajes que estabas mencionando? Y claro, empezaba a haber como un movimiento, una necesidad de cambio en varios artistas, no solo Chekhov, como Nemirovich-Danchenko y Konstantin Stanislavski, que me preguntarás tú, ¿quiénes son estos hombres y por qué te menciono a estos ahora? ¿Y quiénes son estos hombres? Pues me alegra muchísimo que me hagas esta pregunta, porque yo sé que lo sabes, pero me parece estupendo que me la hagas. Pues mira, Nemirovich-Danchenko es escritor, director de escena, pedagogo y dramaturgo. También fue profesor de actores en la Sociedad Filarmónica de Moscú. Y luego Konstantin Stanislavski era actor y director de escena, formaba parte de la Sociedad Moscovita de Arte y Literatura. Luego, allá por 1920, se fue para Estados Unidos y bueno, ha escrito muchos libros y demás. Bueno, pues tanto Konstantin Stanislavski como Nemirovich-Danchenko cofundan el Teatro del Arte de Moscú, que es muy importante y del cual vamos a seguir hablando ahora. ¿Me dejas hacer un inciso? Sí. Voy a aprovechar para recomendar unas lecturas. Mi vida en el arte, uno de los libros que escribe Stanislavski, en el que habla sobre cómo fue el desarrollo y creación del Teatro del Arte de Moscú, y En la senda de Stanislavski, Nemirovich-Danchenko, es su libro, y ambos libros maravillosos para leer. Sí, muchas gracias. Bueno, y como íbamos diciendo, pues varios artistas estaban en busca de un cambio del panorama teatral del momento, ¿no? Entonces es a finales del siglo XIX cuando sucede este encuentro renovador de la escena teatral en Rusia entre Stanislavski y Danchenko. Además, también hay que aclarar que para ese entonces solo había 2 escuelas de interpretación. 2 escuelas que además la metodología se basaba en aprender lo más rápido posible y adquirir formas expresivas. Así que sí, efectivamente estas 2 personas se unen para reivindicar un nuevo teatro, un teatro verosímil del mundo, de la vida real, del mundo real. Así que aparentemente sucede así. Nemirovich contacta a Stanislavski y estos quedan en juntarse en un bar eslavo. Luego del bar eslavo continúa la reunión y se van a la dacha de Stanislavski. ¿Sabes cuánto duró esa reunión? ¿Cuánto? 18 horas. Dios mío, qué barbaridad, ¿no? Una bestialidad. Así que durante todas esas cantidad de horas encontraron solución a todos los problemas que el teatro del momento ofrecía. Vamos, que no dejaron alma con cabeza, ¿no? Para nada. Estos problemas eran, por ejemplo, la caracterización exterior del teatro previo del que venían, las normas convencionales artificiosas aceptadas por todo el mundo, la falsa perspectiva, los pocos ensayos, la iluminación plana, la inexistencia de escuelas de interpretación más allá de la declinación. A ver, que básicamente el teatro del momento era comúnmente aceptado porque no existía más nada, era lo único que había. Entonces, finalmente, en esta reunión queda germinada la semilla del Teatro del Arte de Moscú. Lo que, como dijo mi compañera más tarde, estas 2 personas cofundan. Y además, esto va a ser esencial para la historia del teatro y la historia artística, porque fue algo revolucionario que hasta el día de hoy nosotros lo vivimos. Y para contar un poquito más del Teatro del Arte de Moscú, Stanislavski y Danchenko lo que ellos querían era crear una compañía que sobre todo fuera un equipo. Algo que no existía hasta el momento, la concepción de equipo. Qué fuerte, ¿no? Sí. Así que, ¿qué hicieron ellos? Para las personas que integraran este equipo, buscaron a antiguos alumnos, tanto de uno como de otro, nuevos y antiguos actores y algunos de estos que ya estaban formados en estos principios artísticos, ¿no? que ellos estaban intentando inculcar. ¿Y qué pasó también? Ellos, claro, al crear todo esto, toda esta compañía nueva, este teatro nuevo, necesitaban de un lugar, de un espacio donde poder trabajar. Así que consiguieron la dacha, imagínate, una casa de verano, naturaleza,
cerquita de Moscú, y estaban ahí, todos instalados, trabajando día y noche. Vamos, el sueño de cualquier actor o actriz. Arte puro, ideales artísticos, ética escénica, técnica, planes de organización. Bueno, una maravilla, ¿no? O sea, Stanislavski llevaba como un diario de actos y por lo visto ensayaban 2 obras diarias y además trabajos especiales entre parejas. O sea, una maravilla. Imagínate, ojalá, poder viajar en el tiempo para volver a esos ensayos y a esa reunión, ¿no? Que decías de 18 horas. Una maravilla. Pues sería impresionante, yo quiero estar ahí. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Si se inventa la máquina del tiempo, tú y yo nos vamos ahí, ¿vale? Te tomo la palabra. Nada de, no, es que me quiero ir ahí a los Alpes. No. No, ahí. Ahí, vale. Eso es. Muy bien. Bueno, pues volviendo a Chejov y a la gaviota. Bien. Están directamente relacionados con el Teatro del Arte de Moscú, que estábamos diciendo. ¿Por qué? Porque tanto Chejov como estas dos personas anhelaban lo mismo en el teatro, ¿no? Y entonces se juntaron para levantar las obras de Chejov. Además, Danchenko estaba empecinado en que se hiciese la gaviota. Claro. Es que, a ver, las obras de Chejov exigían de un teatro diferente, como estábamos hablando antes, también exigían de una dirección diferente. Y por lo visto Chejov también había aportado críticas constructivas para acercar este teatro que Danchenko y Stanislavski anhelaban. Así que la gaviota sirvió como un trampolín para darle una forma, para levantar esta nueva forma de teatro de la que estamos contando. Pues mira, si me permites, voy a leer una carta, ¿no? Un texto que escribió Chejov acerca de los ensayos de la gaviota, ya en el Teatro del Arte de Moscú. Decía Chejov: actúan demasiado, exigimos al actor que no actuase nada. Todo debe salir por él mismo, desde la individualidad del actor, por todo el sistema nervioso del actor. ¿Cómo vivir el papel para que las palabras del autor se conviertan en sus propias palabras? El autor muere en la individualidad del actor, al igual que el director. ¿Cómo te quedas? Es que voy a volver a... Es que la última frase me encanta, sí, ¿eh? dile. O sea, el autor muere en la individualidad del actor, al igual que el director. Es que ¿cómo te quedas? Increíble. Es que es maravilloso. Sí. Pero bueno, siguiendo, otras cosas nuevas que introdujo Stanislavski en la dirección, por ejemplo, era el uso de objetos, dándole verdad y funcionalidad, como por ejemplo las cerillas, que si bebían agua de verdad, que si se lavaban las manos se las lavaban de verdad y ese tipo de cosas. ¿Y qué me dices de la introducción del silencio como recurso artístico? Pues de silencio poco, ¿no? Porque tiene brillos y... Eso mismo decía Chejov. Hay una anécdota en la que Chejov le escribe a Nemirovich en una carta y le dice: oye, la próxima obra que voy a escribir va a decir, está el personaje en tal sitio en un silencio absoluto, porque aparentemente tenía un poco de manía Stanislavski con el silencio absoluto y le ponía grillitos y mosquitos y eso a Chejov mucho no le gustaba. A ver, es que aguantar el silencio no todo el mundo puede. Y de eso Es un se tema. trataba también, claro. Y otra cosa también que introdujo Chejov eran las pausas. Hay otra anécdota en la que una de las obras que trabajó Chejov con ellos, había en un acto 50 pausas. ¿En un acto? En un acto 50 pausas. ¡Qué Escritas. barbaridad, Pausa, por pausa, favor! pausa, pausa. Y entonces Nemirovich le dice: oye, mira, colega, voy a sacar 40, voy a dejar solo 10 porque el público no lo aguanta. Todo esto no lo puede aguantar. ¿Te lo imaginas a Chejov cuando leía esa carta? Los grillos, los mosquitos y las pausas ahí, Chejov. Ahora, lo interesante es que con el tiempo, estas pausas que debían estar cargadas de emoción, cargadas de estado anímico, de acción interna, se fueron convirtiendo en un cliché. Mira tú. Pero bueno, otra aportación muy importante también que trajeron el Teatro del Arte de Moscú, junto con Víctor Simov, que era un pintor y un escenógrafo ruso, creaba unos decorados, pero vamos, o sea, que demostraban como una radiante sensación de naturaleza viva muy fuerte. Y a esto, obviamente, se le suma la iluminación, ¿no? ¿Me dejas enseñaros? Ay, sí, por favor, claro. Bueno, ahora mi compañero os enseña eso. Es que es maravilloso. A lo que si le sumas una nueva iluminación, que no es nada plana, como comentabas antes, que corresponde con la hora del día y que está buscando la sensación de verdad,
pues claro, cambia mucho, ¿no? Y a mí esto me hace mucha gracia porque a veces incluso era tan realista, ¿no? Que cuando era de noche llegaba a ser tan oscuro que no se veía ni a los actores. O sea, imagínate esa cosa de, yo qué sé, noche, campo y los actores hablando y nadie les escucha, ¿sabes? Claro. O sea, nadie les ve, perdón. Bueno, para el espectador también sostener eso, estando acostumbrados a todo Claro. lo contrario, debe haber sido Un difícil choque, al sí. principio. Pero bueno, también hay que aclarar que el Teatro del Arte de Moscú, que se estrena en el año 1898, ya llevaba estrenando algunas obras antes de trabajar con la gaviota. Y de hecho, Danchenko, por la estrecha relación y admiración que tenía con Chekhov, él quería a toda costa trabajar y representar la gaviota. Aquí viene un chisme que dice mucho de Nemirovich Danchenko. ¿Os acordáis lo que estábamos hablando previamente? Que en el año 1896, cuando se estrena La Gaviota en el Teatro Alexandrinsky, la hermandad literaria, bueno, pues se llena de críticas y pone hasta arriba a Chekhov. Ujú. En ese entonces, Danchenko recibe un reconocimiento por la labor artística que estaba realizando. ¿Y qué hace él? Se niega a recibir ese homenaje para apoyar a Chekhov. Bueno, es que qué barbaridad, o sea, viva Danchenko, vamos, pon un Danchenko en tu vida. Por favor, todos queremos un Danchenko en nuestra vida. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Nemirovich estaba convencido, como por este amor que tenía, esta admiración hacia Chekhov, que él quería llevar la gaviota, y así como la gente lo había visto como un fracaso, él veía que la gaviota iba a ser todo lo nuevo que el Teatro del Arte de Moscú necesitaba. Era un visionario, ¿no? Total, sí. ¿Qué pasó? Se encontró con una gran dificultad, que era convencer a Chekhov. Claro, Chekhov no quería saber nada con representar de vuelta a la gaviota. No quería meterse con eso, porque también hay que tener en cuenta que la gaviota, quiérase o no, hablaba de un escritor y, bueno, movía muchas cosas personales quizás en Chekhov. Esto lo estamos Suponiendo, ¿no? suponiendo. Pero bueno, puede ser. Pero puede ser. Lo que está claro es que después del fracaso normal No que no quería quiera. saber nada. Claro. Pero ¿qué pasa? Entre pico pala, Danchenko lo convence. Y Chekhov dice, venga, vale, vamos a hacer la gaviota. Se ponen a trabajar en la gaviota, con el Teatro del Arte de Moscú, Cuestión es que cuando faltaban unos días para el estreno, como sabemos, Chekhov tenía tuberculosis y se vio agravada su enfermedad para ese entonces. Entonces aquí aparece Masha, la hermana de Anton Chekhov, que tenían ellos una relación muy muy cercana, y Masha va a hablar con Stanislavski y con Nemirovich y les dice, por favor, no estrenéis la gaviota, temo que fracase y temo por la salud de mi hermano. Claro. ¿Qué pasaba? Que el Teatro del Arte de Moscú, si no presentaba la gaviota, iba a cerrar sus puertas. Nada de todo esto lo estaríamos contando. Así que, ¿qué pasó? Efectivamente, decidieron estrenar la gaviota. Y La Gaviota se estrenó en el Teatro del Arte de Moscú en 1898 con un aforo incompleto. Los nervios se palpaban en el aire. El decorado, que era bastante usado para la época, contaba con una alameda con largos bancos en el proscenio, dando la espalda al público. El monólogo de Nina sobre la nada y sin risas en el público esta vez. Los personajes eran cada vez más cercanos. Baja el telón y silencio. 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 Estallidos. ¡Aplausos! ¡Había nacido un nuevo teatro! El Teatro del Arte de Moscú representó el resto de las obras de Chekhov. Tío Vania, Tres Hermanas, El Jardín de los Cerezos e incluso luego de la muerte de Chekhov representaron Ivanov. El Teatro del Arte fue el único que pudo levantar un mínimo de lo que significaron las obras de Chekhov. La carga poética no se descubre en una primera instancia. Es decir, si tú lees una obra de Chekhov, en un primer momento puede parecerte que no pasa nada o que hay papeles pequeños, poco texto. Y en realidad cuando te metes a fondo, descubres en las obras de Chekhov que hay toda una carga poética, como decíamos, inagotable. Porque a pesar de lo cotidiano que se muestra en ellas, trata de lo humano con ideas gigantes. Y parece que hay una indolencia, una inactividad, pero en realidad lo que hay es una gran actividad interior. Todo en su obra pertenece a la región de lo eterno.
A partir de estos textos tan ricos, Stanislavski y Danchenko crean una nueva forma de actuar que dura hasta nuestros días, basadas en la actividad interior o lo que ellos llaman, y ahora nosotras, acción interna. La acción externa divierte, la acción interna contagia y se apodera de nuestra alma y la domina. Es mejor que ambas estén fusionadas durante toda la obra, pero la acción interna debe primar. Se entiendo ahora, y creo que queda en evidencia por qué fracasaron las obras de Chekhov previamente, lo cual respondía a mi pregunta inicial de por qué fracasó La Gaviota. No existía un teatro propio para esta obra ni el resto de las obras de Chekhov. Lo que aquí había pasado es que Chekhov había creado una nueva forma de hacer teatro. Qué bonito. Pues sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por acompañarnos y os dejamos para despedirnos con un fragmento del monólogo de Nina. Hasta la próxima. Hombres, leones, águilas y perdices, ciervos astados, gansos, arañas, callados peces que habitáis en el agua, estrellas de mar y estrellas que no podrían divisarse con la vista. En una palabra, todas las vidas, todas las vidas, todas las vidas se han extinguido una vez terminado su triste ciclo. Hace millares de siglos que no hay sobre la faz de la tierra ni un solo ser vivo, y en vano enciende su fanal esta pobre luna. Las grullas no se despiertan ya gritando en el prado, ni se escucha los escarabajos de mayo en los sotos de tilos. Hace frío, 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 todo está desierto, desierto, desierto. Se siente pavor, pavor, pavor. Los cuerpos de los seres vivos han desaparecido en las cenizas, y la eterna materia los ha convertido en piedras, en aguas, en nubes, y el alma de todos ellos se han fundido en una sola. El alma común universal soy yo. Yo. Dentro de mí están el alma de Alejandro Magno, la de César, la de Shakespeare, la de Napoleón y la de la última sanguijuela. Dentro de mi conciencia, los hombres se han fundido con los instintos de los animales, y yo lo recuerdo todo, 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 y yo revivo nuevamente cada una de las vidas en sí. Estoy sola. Una vez, cada 100 años, despego los labios para hablar, y mi voz resuena tristemente en este vacío, y nadie me oye. Y tampoco me oís vosotras, pálidas luces. Al final de la noche os engendra el pantano hediondo, y vosotras vagáis hasta el amanecer, pero sin sentido, sin voluntad, sin el aleteo de la vida. Por temor a que prenda en vosotras la vida, el Padre eterno de la materia, el diablo, provoca en vosotras a cada momento lo mismo que en las piedras y en el agua, una mutación de átomos, y vosotras cambiáis sin cesar. Únicamente el espíritu permanece constante e invariable en el universo. Lo mismo que un cautivo arrojado a un pozo vacío y profundo. Yo ignoro dónde estoy y lo que me espera. Únicamente no se me oculta que estoy destinada a vencer en la empeñada y cruenta lucha contra el diablo, principio de las fuerzas materiales, y que después de ello, la materia y el espíritu se fundirán en una maravillosa armonía, y advendrá el reino de la libertad universal. Pero esto ocurrirá tan solo cuando poco a poco, cuando al cabo de una larga, larga sucesión de milenios, se convierta en polvo la luna, y el luminoso Sirio, y la tierra. Pero hasta entonces todo será horror, horror, horror. Ya se acerca mi terrible adversario, el diablo. Veo sus espantosos ojos rojos. Monólogo de Nina en la obra La Gaviota.